Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Os pregunté en la encuesta qué queríais, si queríais subestilos góticos, y he pensado que una buena forma sería por fin hablar del Witch House, que se diferencia bastante del Gothic Witch o Goth Witch, ¿vale? Básicamente, ¿en qué se diferencian? Bueno, pues que el Gothic Witch es muy orientado o totalmente orientado a la Wicca, con una estética bastante femenina, obviamente muy orientada a la Wicca, que la Wicca es una religión pagana muy femenina, pero el Witch House no, el Witch House digamos que es un tipo de brujería, paganismo más terrorífico. El ejemplo más claro lo tenéis, por ejemplo, el Gothic Witch, su estética, su forma, digamos, de ser, su personalidad, sería más rollo como, por ejemplo, Jóvenes y Brujas o, por ejemplo, American Horror History, las dos temporadas de las brujas, y digamos que el Gothic Witch es el Witch House es más rollo La Bruja de Blair, Twin Peaks, digamos, como veis, algo más tenebroso, más oscuro. Otra diferencia bastante importante es la simbología, y es que en el caso del Gothic Witch, totalmente dedicado a la Wicca, pero en el caso del Witch House, algo muy importante son los símbolos Unicode y también las cruces y los triángulos. Los triángulos son muy importantes. ¿Por qué son tan importantes los triángulos? Bueno, no sé si habéis visto los vídeos que yo tengo sobre simbología gótica, que es que cogí ciertos símbolos que suelen usar los góticos y expliqué su significado y por qué están tan orientados precisamente a los góticos. Bueno, en el caso del triángulo simboliza una triada, ya pasa por ejemplo con el triskel y con bastantes más símbolos que si nos pudiéramos a sacar no acabaríamos nunca. La trinqueta, en fin, hay varios símbolos. El hecho de crear un triángulo significa una trinidad. Si por ejemplo tú eres una persona católica, la Santísima Trinidad de toda la vida en los católicos es Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el caso de que busques un simbología más espiritual, el triángulo puede simbolizar amor, espíritu e inteligencia. Pero así como estáis viendo la diferencia, donde uno es bastante más suave, elitista quizás porque es más fino, el otro es más terrorífico y oscuro. Y esto se traslada también a su música. Es gracioso porque muchas veces, yo este estilo lo descubrí hace bastantes años porque precisamente un suscriptor me dijo que si yo sabía que existía el trad gótico, y me quedé como diciendo, no, por favor, no puede existir. Y es que en sí no existe, pero sí es verdad que el Witch House tiene influencia de trad, de hip hop, de house, de industrial, en fin, este tipo de música. Entonces sí que es verdad que se puede ver como un deje ahí, con muchísimo, ya os digo, muy oscuro y tétrico. Y la verdad es que su estética, aparte de constar de este tipo de símbolos, suele ser bastante terrorífica y es bastante extremista. Da bastante miedo, ¿vale? Un poco de mal rollo. Os habré estado poniendo por aquí, pues qué son los símbolos Unicodes, habrá aparecido la imagen, algunos símbolos que tiene este tipo de estilo, más que su estilo, es un estilo porque se compone de muchísimas cosas, y no sé si tiene tanto que ver con el gótico, aunque yo lo asociaría, no que una cosa es la escena musical gótica, o la escena gótica se compone de post-punk, rock gótico, death rock y dark wave, pero la subcultura gótica la verdad es que se compone de muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque normalmente los góticos suelen coger aquello que les gusta, lo suelen transformar un poco para que se, digamos, enganche a lo que a ellos les gusta. Así que cuando yo hablo de cosas asociadas o que forman parte de la subcultura gótica, me refiero a cosas que les gustan a los góticos. Y como este es mi canal, pues obviamente yo soy libre de hacer el contenido que a mí me gusta y de decir lo que yo opino, no lo que opina el resto. ¿Para mí forman parte de la subcultura? Por supuesto. ¿Que para ti no? Muy respetable, no intentes cambiar mi opinión porque yo no intento cambiar la tuya, simplemente te estoy diciendo lo que a mí me parece. El caso de Witch House, pues si tenemos en cuenta que están los cibergóticos que tiran muchísimo de metal industrial como Marilyn Manson, y se supone que el metal industrial, según esta gente, Ecterno, el EBM y demás, no formarían parte de la escena musical, para mí sí que formarían parte de la escena musical porque es algo que escuchas cuando vas a un ambiente gótico, que le encantan los góticos y que por temática y rollo ambiente también casa con los góticos. Entonces, si el Witch House es verdad que es una mezcla de varios estilos donde digamos que es un hip hop trap espeluznante, así yo lo definiría, ¿vale? Pero tiene muchísimo de grupos como The Can Dance, por ejemplo, Content Twist, en fin, son grupos, y The Cure, la verdad tiene muchísimo, creo que es lo que más influencia le veo yo. Así que de nuevo sí que tiene mucha influencia de estos grupos góticos. Y es verdad que este estilo musical ha empezado a pegar muy fuerte. Y empezó a pegar fuerte como a mediados de los 2000. Fue cuando la gente se empezó a volver bastante loca con este tema.
Como siempre digo, todo lo que ayude a crecer a la subcultura a mí me parece genial y perfecto. Así que este subestilo o este estilo a mí me parece que está bastante bien. Vamos a hablar un poco más de él, pero como os digo, esta es mi opinión primera. Podéis opinar diferente, lógicamente, todos somos personas, cada cual tiene culo y las opiniones son como los culos. Así que, ¿cómo saber si tú eres parte del Witch House? Pues bastante fácil. Si te gusta no solo la brujería, sino el ocultismo, que como sabéis es una rama un poco más oscura, el paganismo en general, o te gusta también el chamanismo, pues obviamente, seguramente por ahí empieces bien. Lo siguiente es pues que tienes que tener en cuenta que te tiene que gustar bastante, pues grupos, ya os te digo, bastante góticos arraigados, como por ejemplo The Cure, The Candan, The Cure, Christian Death. Aparte, si te gusta llevar una estética bastante más marcada que con el Gothic Witch, que como veíamos era más delicado y totalmente orientado a la Wicca, si te gusta llevar un, digamos, maquillaje más terrorífico o incómodo, muy blanco, ojos bastante oscuros, digamos que marcando bastante la ojera, dando un aspecto, te digo, como un poco siniestro. De todas maneras, también se lleva mucho el maquillaje blanco un poco cuarteado. ¿Cómo un maquillaje blanco tipo cuarteado? Bueno, un gran ejemplo es el Joker, ¿vale? El Joker de las últimas películas, si os fijabais, no, el de Heath Ledger, que es uno de los mejores, o incluso el de la película de Joker, si os fijáis, llevaba el blanco muy cuarteado, ¿vale? Esto da un aspecto incómodo al maquillaje, ¿vale? Un poco terrorífico. Entonces, si te gusta eso, de nuevo vamos. Si aparte de gustarte la música gótica, ya sabéis, vamos a contratar la escena gótica o asociados a su cultura gótica, y también te gusta pues un rollo, te gusta bastante el hip hop, que de hecho es un género musical que le gusta bastante a los góticos, yo creo que por el tipo de letras más abiertas o más sinceras, ¿no? En plan, muy directas a la hora de hablar de ciertos temas que, bueno, no se pueden pronunciar en YouTube, pero bueno, todos sabéis. Entonces, si te gusta el trap, te gusta el hip hop, te gusta el techno, el metal industrial y te gusta todo este barriturrillo, disfrutas bastante de los sintetizadores, de ciertas voces que te hagan sentir incómodo, pero que no puedas descifrarlas muy bien cuando las escuchas. Cajas de ritmos y, ya os digo, como una atmósfera bastante oscura y sombría. De nuevo, este sin duda sería tu subestilo porque combinaría todo aquello que te gusta en uno solo. Si eres fanático de películas como La Bruja de Blair, que ya sabéis el tinte tan oscuro que tiene, o de, por ejemplo, también Paranormal Activity, o de nuevo series como Twin Peaks, pues de nuevo ya te digo, este subestilo te vas a sentir como en casa. Y también si te gusta muchísimo lo que es la simbología de las triadas, y muy importante, lo de los triángulos. ¿Por qué es tan importante los triángulos? Porque de hecho este es un símbolo tan fuerte dentro de este estilo, que otro nombre que recibe este estilo es Triangle God. O sea, imaginaos hasta qué punto es como bastante está arraigado el tema de los triángulos. Y como te digo, dentro del triángulo, pues según digamos que la ideología dentro del paganismo, la Wicca, el ocultismo y todo esto, pues tiene varios simbologías, pero sobre todo pues suele simbolizar una triada, que esa triada simboliza un gran poder. Por ese ejemplo, normalmente a los triángulos se les da un significado de omnipresencia, ¿vale? Porque además incluso en algunos textos o en algunas pinturas a Dios se le simboliza con un triángulo en lo alto, ¿vale? Para que sepas que es omnipresente, aunque normalmente lo que suele significar es eso, perfecto equilibrio o poder o sagrado. Como habréis visto por aquí, os habré ido poniendo nombres de grupos, espero haber encontrado sobre todo los logos de los grupos, para que veáis que muchísimos de estos grupos, de nuevo, la A se utiliza como un triángulo, para recalcar que forman parte de esto. Así que nada, este es mi vídeo sobre la Witch House. De nuevo, es bastante amplio porque el Witch House tiene, digamos, muchísimas bandas musicales, ¿vale? Que cada una como que lo lleva por un derrotero, aunque en la mayoría de veces el común suele ser eso, que te va a sonar un poco trap, hip hop mezclado con techno. Diferentes tipos de techno, pero techno al fin y al cabo. Así que nada, espero haber cumplido la curiosidad de aquellos suscriptores que me debían que hablara por fin de la Witch House. No he hablado antes porque la verdad es que tengo tantos vídeos pensados que muchas veces pienso, joder, pero ¿cuál de todos los que tengo pensados debería hacer primero? Pero he pensado que este era el más importante, más que por ejemplo el Monkey God, que lo tengo grabado, pero es que el Monkey God a mí me parece que no es un estilo en sí gótico. Pero bueno, lo he grabado porque un suscriptor me lo pidió y supongo que ya lo subiré más adelante porque tampoco lo veo un vídeo ni demasiado informativo ni que pueda aportar nada, porque para mí los Monkey God es un extremo del gótico y poco más. Y sin nada más, vamos con mi momentazo spam. Y es que me regales un pedazo de me gusta si es que te ha gustado este contenido y te gusta lo que ves, que te pases por mi canal secundario de cocina, que intento subir recetas todas las semanas, menos si es fiesta. Si es fiesta,
Yo también me lo tomo de fiesta en ese canal porque tengo 2 canales y es mucho trabajo, aparte de mi trabajo ya de por sí diario. Sígueme por mis redes sociales para estar atento de todo lo que hago y digo. Y recuerda que una forma que puedes o tienes para ayudar al canal, aparte de las donaciones, que el PayPal está aquí abajo, para mí prefiero que os hagáis miembros del canal, disfrutéis de contenido exclusivo, no solo vídeos, sino más cosas, a más niveles, pues más contenido exclusivo diferente. Y si no puedes porque eres pobre como yo, no lo tienes tan difícil, simplemente tienes que darle me gusta, comparte y comenta. Eso le da feed al canal y a mí me ayudas a crecer. Así que comenta lo que sea, aunque sea un corazoncito, no importa, tú pon el comentario para el algoritmo de YouTube. Sin nada más que decir, solo me toca decirte antes una cosa, y es que estoy todos los días en directo en la plataforma morada y 2 veces o 3 por semana en YouTube. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo o en el próximo directo. Adiós.